Buenas tardes para todos. Yo soy Juan Carlos Muñoz. Soy el ganador de la modalidad 2 del premio Jorge Bernal. Aunque me hubiera gustado estar físicamente en la ceremonia, espero que la tecnología me permita compartir de alguna manera con ustedes la alegría de este reconocimiento. Primero que todo, quiero agradecer a los organizadores del premio por esta gran iniciativa. Es muy gratificante encontrar una institución con compromiso, con, con esta dedicación que ellos han mostrado en el apoyo y a los jóvenes investigadores. Segundo, agradecer a todas las personas que me han acompañado durante todo mi camino de formación, en especial a toda mi familia, a mi esposa, a mi mamá que está ahí sentada y a todos y cada uno que han estado y que me han apoyado en esta travesía de la formación académica. En esta presentación quiero darles una visión general de mi proyecto de investigación. En particular, pretendo mostrarles las principales motivaciones y las principales contribuciones que van a surgir alrededor de la realización de mi proyecto. Después de casi 50 años de conflicto armado, existen múltiples preguntas sobre los efectos que este conflicto ha traído a la sociedad colombiana, no solamente a nivel social, económico, sino también desde el punto de vista político. Ese tipo de respuestas a esos cuestionamientos son fundamentales para garantizar una transición y una sostenibilidad de un escenario de posconflicto. Dentro de las diferentes dimensiones que se han visto afectadas por este conflicto armado, existe una que llama la atención, y son las estructuras de propiedad de la tierra rural. A través de las diferentes etapas del conflicto armado colombiano, los actores ilegales usaron la apropiación ilegal de tierras como un mecanismo de control político y económico de las regiones. Esto sin duda generó un vínculo entre tierra y conflicto, que lamentablemente aún no lo hemos podido entender con precisión. Preguntas como ¿qué ha pasado con la tierra de los casi 3 millones de desplazados? ¿Qué pasó con las estructuras de propiedad de la tierra en regiones que fueron históricamente, que estuvieron históricamente bajo la dominación de alguno de esos grupos armados? Esa y otras tantas preguntas permiten entender que nosotros aún no sabemos qué pasó realmente con los mercados de tierras como resultado del conflicto armado colombiano. Esta pregunta toma una particular relevancia en el contexto antioqueño, donde la evidencia cualitativa ha demostrado que los actores armados usaron la apropiación de activos, específicamente la tierra, como un mecanismo recurrente de accionar. En este primer slide, ahí quiero mostrarles la estructura de propiedad de la tierra en Antioquia para 2011, usando el Gini de tierras. Este indicador nos muestra la distribución de la tierra entre los propietarios. Los colores más fuertes sugieren municipios donde grandes extensiones de tierra están en manos de pocas personas, y los más claros sugieren estructuras de propiedad más igualitarias. Como ustedes pueden observar, existen algunos patrones de concentración de la propiedad en los diferentes municipios y en las regiones. Hay regiones donde hay mucho más concentración que otras. Mi proyecto de investigación entonces lo que va a buscar es tratar de entender qué parte de esta estructura de propiedad es resultado del conflicto armado. En este punto uno podría preguntarse, pero bueno, ¿cuáles fueron entonces los mecanismos o las formas en que los diferentes actores armados intervinieron en esta estructura de propiedad? Para ilustrar un poco esto, me gustaría mostrarles los resultados de una investigación que se llevó a cabo en 2011 por la Gobernación de Antioquia y la Universidad de AFIT, donde se realizó una primera aproximación cualitativa y cuantitativa de los efectos del conflicto armado en la propiedad de la tierra. Este mapa nos muestra de manera dinámica cómo los diferentes actores tomaron o controlaron el territorio de Urabá durante 50 años. Podemos observar cómo las FARC, por ejemplo, ha tenido una presencia histórica en la región, y también los escenarios o los territorios donde los paramilitares iniciaron la intervención en la región. Como resultado de estos conflictos por la tierra, podemos identificar tres grandes zonas. Una zona que ha sido históricamente dominio de las FARC, que es la zona de color rojo,
Las que fueron de disputa territorial entre los diferentes actores siempre estuvieron en disputa, y aquellas zonas donde los paramilitares tuvieron completo control. Durante estos 50 años la investigación sugiere que los actores usaron diferentes formas de apropiación de tierras en esta zona. Invasiones de tierra, especialmente en los 70 por parte de las guerrillas, un repoblamiento sucesivo por los diferentes fenómenos de desplazamiento que se vieron no solamente en los 90, sino en los 70 y los 80. Después, con la llegada de los paramilitares, aparecieron mecanismos mucho más sofisticados como la venta forzada, la falsificación de documentos y la suplantación de identidad. Bueno, entonces, cuando uno ve todos esos mecanismos, se pregunta, bueno, ¿será que eso efectivamente cambió las estructuras de propiedad de Urabá? Pues bueno, la investigación sugiere, usando información catastral, que en las zonas que estuvieron donde hubo mayor conflicto entre los diferentes grupos, los predios son en promedio 5% más grandes y los propietarios tienen hasta 41% más propiedades que los otros. En contraste, en las zonas de color rojo, en las zonas que fueron dominios de las FARC, los predios son más pequeños y existe mayor informalidad. Y estas tendencias son similares a las encontradas en otras regiones y sugeridas de manera cualitativa por otros autores a nivel nacional. Pero miren una cosa, estos datos solamente nos cuentan, son simples correlaciones. Es decir, no nos dicen nada si estas estructuras de propiedad son causadas por el conflicto armado o siempre han estado así y el conflicto armado simplemente llegó. Estas evidencias de orden descriptivo nos permiten comprender las dimensiones digamos, la principal dimensión de la pregunta de investigación central de mi proyecto de investigación, la cual es cuáles son las consecuencias de la exposición prolongada al conflicto armado en las estructuras de la propiedad de la tierra rural. Esta pregunta no es solo relevante a nivel local. Países como Ruanda, Sudáfrica, que también han tenido un conflicto prolongado como el colombiano, han encontrado en tratar de solucionar esta pregunta uno de los elementos claves para la transición y sostenibilidad de la paz. Sin embargo, de manera paradójica, existen muy pocos trabajos académicos a nivel nacional e internacional que han tratado de abordar esta pregunta. Mi investigación entonces lo que va a buscar es tratar de aportar a la respuesta a esta pregunta usando el contexto antioqueño. En específico, el objetivo central de mi investigación es analizar el impacto del conflicto armado en las estructuras de propiedad de la tierra en Antioquia. Para resolver esta pregunta voy a utilizar dos pasos metodológicos complementarios. En un primer momento se plantea realizar un modelo teórico. Se busca digamos, lo que buscamos es comprender los incentivos por medio de los cuales los actores envueltos en un conflicto podrían estar interesados en la apropiación de tierras. Entonces lo que hacemos simplemente acá es tratar de construir un modelo matemático usando supuestos simplificadores, donde digamos, al final lo que vamos a obtener es una serie de hipótesis bases que nos van a servir para comprender, digamos, para tener una primera aproximación de la realidad. No buscamos que la realidad en ningún momento se comporte como el modelo, pero sí necesitamos por lo menos algunas ideas básicas para poder entender los resultados empíricos. Segundo momento, y es quizá el más innovador de mi propuesta de investigación, es la estimación empírica, donde pretendo utilizar modelos estadísticos para aproximarme al impacto del conflicto armado en las estructuras de propiedad de la tierra en Antioquia. Para hacer esto voy a usar información catastral del departamento. ¿Qué información en específico? Voy a usar 4 diferentes periodos de información catastral. Un primer periodo de 1955-65, que es un mismo periodo, información para el 95, para el 2000 y para el 2006. El primer paso, y es el primer reto de mi proyecto de investigación, es poder recuperar información de 1955 a 1965. A mediados de siglo, cuando el catastro antioqueño decidió permanecer independiente a la organización nacional, que es el IGAC, en Antioquia se llevaron registros de predios, tanto a nivel urbano y a nivel local.
Toda esta información se guardó y posteriormente en los 70 se digitalizó en unos rollos de microfilmaciones que son como una suerte de esos rollos de fotografía antiguos. Estos rollos deben ser escaneados, tenemos que escanearlos y luego convertirlos en formatos digitales, lo que podamos nosotros usar. Este es un ejemplo del tipo de documento que tenemos en estos rollos. Como pueden ver, hay información del propietario, información de la localización, del avalúo, de la superficie y demás. En total son 100 rollos, estamos hablando alrededor de 600.000 documentos y en este momento llevamos más o menos el 70% del proceso de recuperación. Segundo momento es la información de 1995 y 2000, son las copias de seguridad del sistema catastral antioqueño. A partir de la sistematización del catastro antioqueño entre 1993 y 1994, el catastro cada año hace unas copias de seguridad. Estas copias de seguridad, pues en su entonces, digamos en aquel entonces, lo hicieron en los discos y en los programas que en ese momento estaban disponibles. Entonces ahora lo que necesitamos es conseguir los lectores de estos discos y luego convertir esa información, esas bases de datos que están en formatos de programas viejos, digamos, en los nuevos formatos. Hay una empresa en Medellín que ya está ya trabajando en este proceso. La última parte de la información es la información del 2006, que es la información actual del sistema de información catastral, el cual cuenta con la información de alta confiabilidad de las estructuras de propiedad de la tierra en Antioquia. Toda esta información ha sido obtenida y ha sido, pudimos tener el acceso gracias al compromiso de la oficina de Catastro Antioquia y al doctor Juan Rodrigo Higuera, que ha estado con nosotros acompañándonos en todo este proceso. Pero bueno, la pregunta que surge es, listo, bueno, teniendo la información catastral, ahora ¿cómo podemos calcular los efectos del conflicto armado? Para esto voy a aprovechar que las diferentes fuentes de información, si ustedes miran, me van a permitir tener como una suerte de fotografía de la estructura de propiedad para Antioquia en los diferentes periodos, los cuales coinciden con las principales etapas del conflicto armado colombiano. De manera general, uno podría separar el conflicto armado colombiano en 3 grandes etapas. Un primer momento y un conflicto agrario de orden político, donde los grupos de izquierda peleaban por el poder y donde además surge el negocio de la cocaína. Un segundo momento, donde el dinero del narcotráfico permitió desplegar una agresiva disputa territorial entre las guerrillas y los paramilitares. Y un tercer momento del dominio donde se consolidó el dominio paramilitar, que lograron el dominio de un vasto territorio. Y las guerrillas fueron desplazadas a zonas marginales. Y además se consolidó la economía del narcotráfico. Cada uno de estos periodos tuvo diferentes actores, dinámicas e intensidades, tanto a nivel temporal como a nivel espacial, a nivel geográfico. Entonces lo que yo voy a hacer es que aprovechando esa diversidad de dinámicas, es que yo voy a poder encontrar regiones que en un punto del tiempo tenían estructuras de propiedad similares y que después de una escalada del conflicto, ¿cierto?, fueron afectadas de manera diferenciada. Entonces, de este modo, si yo tomo exactamente estas dos regiones que solían ser iguales y las tomo años más tarde, es muy probable que las diferencias que yo encuentre años más tarde, después de esa escalada del conflicto, esté asociada a los efectos o al impacto del conflicto armado. Dado que la información catastral es a nivel de predio, yo puedo hacer este análisis tanto a nivel veredal, a nivel municipal o a nivel regional. Bueno, para hacerlo un poquitico más claro, imagínense que tenemos dos veredas que se caracterizan por pequeñas parcelas y en un punto del tiempo son exactamente iguales. Digamos que ese punto del tiempo es 1995. Entonces tenemos dos veredas que son exactamente iguales. Luego de 1995 a 2000, una de ellas sufre el desplazamiento forzado y la otra no. Digamos que la vereda no sufre desplazamiento y la vereda B, sufre la violencia. Entonces yo luego voy a tomar exactamente las mismas dos veredas en el 2000 y voy a comparar las estructuras de propiedad. Usando métodos estadísticos yo voy a poder mirar si esta diferencia que hay ahora después del conflicto armado se debe al conflicto armado o se debe a otras características del mercado de tierra.
Y de esta manera yo voy a poder aproximarme de que este cambio, el cambio debido al conflicto armado, es mi aproximación al impacto del conflicto en las estructuras de propiedad. Bueno, este proyecto hace parte de mi tesis doctoral, entonces el primer producto de este trabajo es mi disertación. Luego, la idea es, como parte de la disertación, obtener un artículo publicable digamos, de este proyecto en el área de economía. Además, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y el Premio Jorge Bernal, se plantea obtener un documento donde se hagan las principales recomendaciones de política que surgen de mi trabajo y finalmente hacer un proceso de socialización a nivel nacional e internacional de mi tesis, pues del trabajo. Bueno, espero que mi presentación haya sido de su agrado. Quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.